noches, buenos días. Aquí haciendo honores al Padre Celestial. Amén. Hoy es un día especial, hoy es el día del Señor, es el día con el que vamos a glorificar, a alabar, a exaltar, pero también a extender el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Bueno, recuerden que a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión en el parque, pero acá estamos conectados. A esta hora a las 7 y a las 5 también estaremos en conexión. Para todos aquellos que de pronto no por circunstancias, no puedan por sus familias, por lo que sea, de todas maneras les extendemos un saludo muy especial, les amamos, les bendecimos y que la gloria del Señor en este día y cada día de sus vidas sea llenándolos y transformándolos. Amén. Amén. Así que nos vamos con toda a adorar, a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya nos vemos. Hoy cantamos como hermanos que nos unió, hijos de todo un pueblo, desde el tiempo de alzar la voz.
Adonai La Buena Semilla te invita a seguir nuestras publicaciones a través de Instagram. Síguenos en @Iglesia Adonai La Buena Semilla. Numeral Adonai en casa. Recuerda, todo lo hacemos por ti y la extensión del reino. Bueno, mis amados, después de esta hermosa alabanza, después de este tiempo tan especial de adoración y de exaltación al Rey de Reyes, vamos a ir a la palabra. Recibamos aquello que el Señor nos ha dispuesto para nuestras vidas. Yo quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Segunda de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ir creo que hasta el 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra relación con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos has regalado, nos sigue regalando, el privilegio que nos das en esta hora, Señor. Y queremos pedirte que conforme a la magnificencia de tu amor nos des entendimiento y nos des sabiduría. Dile, Señor, que yo pueda comprender esos misterios, esas verdades, que yo pueda vivir en tu santa y tu perfecta voluntad. Ayúdame, dile, Señor, ayúdame a entender, para comprender, Señor, cómo debo caminar, cómo debo comportarme, cómo debo vivir y cómo debo entender estos tiempos, Dios del cielo. Dile, Señor, ayúdame a comprenderlo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Estoy totalmente rendido y dispuesto a tu palabra. Lo confieso para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén y amén. Amados, tal vez el título más adecuado, lo he buscado, aún sigo, pero el título de esta predicación es: está pasando lo que tiene que pasar. Está pasando lo que tiene que pasar. Miren que yo me he venido preguntando y he escuchado a algunas personas el porqué de estas cosas, el porqué de una pandemia que frenó al mundo de semejante manera,
el porqué de una violencia tan desenfrenada en el mundo como la que hemos estado viviendo aquí en Bogotá en este tiempo. El por qué tanto desamor, por qué tantas cosas aberrantes se ven. Niños violados por sus padres, hogares destruidos, maridos, esposos que matan a sus esposas. Es una cosa impresionante. Y uno a veces dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me vine a leer y me doy cuenta que la razón es porque tiene que pasar. Porque el Señor estableció que esto tiene que pasar. Yo escuché y he escuchado a algunas personas que dicen hay que orar para que se acabe la pandemia. Y sí, pues efectivamente hay que orar para que la misericordia del Señor venga. Pero esto está previsto. Mira que hay un texto, o más bien dos textos, que me llamaron mucho la atención. Voy a volver ahorita ya a Tesalonicenses. Quiero que vayamos a Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, hay una palabrita que me impacta mucho. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Mira cómo dice. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Escúchame, esta fue la parte que me impactó. Dice aquí que para manifestar a sus siervos, esta es la revelación de Dios, de Jesucristo. Esta es la revelación. ¿A quiénes? A sus siervos. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermano, bueno, hasta ahí uno dice tremendo. Pero mira lo que dice en Apocalipsis 22. El libro de Apocalipsis comienza haciendo una declaración de que hay cosas que deben suceder pronto. Y miran en Apocalipsis 22:6 lo que dice. Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí fue donde yo comprendí que lo que está pasando tiene que pasar, debe pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Simple y llanamente porque Dios lo dijo. Y eso pues a muchos nos inquieta de muchas maneras. Yo tengo que decirlo con sinceridad. Yo me he sentido un poco inquieto por esas cosas y he meditado mucho en la palabra a causa de todas estas circunstancias. Obviamente estamos orando mucho, obviamente clamamos al Señor para que para que la gracia y la gloria del Señor se derrame. Pero al igual que les estuve predicando en el sermón, en las parábolas de Jesús, la herramienta que Dios nos dio es predicar su palabra, hermano. No es otra. Pero entonces, mis amados, entonces terminé leyendo Segunda de Tesalonicenses, donde yo encuentro que antes de que venga el Señor deben pasar cosas, y aquí hay una palabra bien importante, porque dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ojo, la venida y nuestra reunión. Es que hay personas que descontextualizan mucho la Biblia. Dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Una cosa es la venida del Señor Jesucristo a la tierra, otra cosa es nuestra reunión con Él. Amén. Sabiendo que en el programa escatológico bíblico que el Señor ha dado, primero vamos a reunirnos con Él y después es su venida. Escucha bien esto, porque dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar. El Señor está diciendo, oiga, no se dejen sugestionar, no se dejen desviar, tengan claro que toda una serie de circunstancias que van a pasar son la muestra. ¿Sabes qué dijo el Señor en Mateo capítulo 24 cuando estaba dando las respuestas a los discípulos de cómo serían las señales? Él dice, cuando ustedes vean estas señales, ¿y cuáles señales estaba hablando? Guerra, rumores de guerra, tempestades, pestes, hambres, violencia, todo esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo?
lo que tiene que pasar. Esto tiene que pasar. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice, no se dejen mover fácilmente. Y esta insinuación que hace el apóstol Pablo aquí es porque hay un facilismo dentro de la iglesia cristiana hoy día, hermano. Hay una cantidad de modas, la gente se mueve más por una serie de pasiones, emociones, sentires, que por verdades, mis amados. Y yo les digo, aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que ser sensibles y entendidos. En Apocalipsis, en Mateo, el Señor está diciendo en Mateo 24, dice que si fuera posible aún los escogidos serían engañados. ¿Y cómo va a ser posible que los escogidos sean engañados? Porque ignoran estas verdades, estos principios, o porque se dejan mover fácilmente por cosas que tienen apariencia. Ya se las voy a hablar de eso. Dice aquí, no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni aun por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, mi amado, el problema es que hay mucha gente que manipula aún los mensajes que uno da. Hay ocasiones donde las personas, y yo he visto cómo toman algunos mensajes de otros siervos, no, esto realmente a mí no me ha pasado hasta el día de hoy, pero sí he visto cómo toman ciertos mensajes y los tergiversan, los editan, les quitan partes, añaden otras para pretender decir otras cosas que no se están diciendo. Y hoy hay una manipulación muy fuerte, mi amado, de lo que es el mensaje del Evangelio. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. El Señor hizo mira, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, el Señor Jesucristo, todos hicieron una advertencia: cuidado con los falsos. Cuidado con los falsos, cuidado con los mentirosos. Y uno que escucha, no, es que viene el tiempo glorioso de la iglesia, y es que viene el gran avivamiento, y es que viene el empoderamiento y Cuando yo vengo a la palabra, mira lo que dice el Señor. Esto lo está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mi amado, estamos en los últimos tiempos y el Señor está diciendo que antes de la venida del Señor debe haber una apostasía. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, Señor, que no venga. Y entonces hagamos cultos y hagamos vigilias y hagamos cadenas de oración y hagamos para que no venga la apostasía. Hermano, eso ya está declarado. Esto que está pasando tiene que pasar. Y lo que nosotros tenemos es que ser sensibles a estas señales para nosotros. Primero, no caer en ello. Porque el problema, y ya lo vamos a ver, es cómo hoy día está cayendo demasiados cristianos, están cayendo demasiados cristianos en la apostasía. Ya les hablo aquí de la apostasía. Dice, y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Obviamente, mi amado, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender algunas cosas. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía en el griego es apostación. En el griego es la palabra apostación, que significa abandonar, que significa separarse, en el sentido, por ejemplo, del matrimonio, divorcio. ¿Sabe el divorcio? Divorcio de una pareja de esposos es ser apóstata. Una pareja cristiana o un hombre cristiano o una mujer cristiana que se separa de su esposo, de su esposa, es una apóstata. ¿Sí me hago entender? Y hoy día, hermano, en las iglesias cristianas no veo unos casos donde con un facilismo es que Dios me habló y es que yo me separo de ese hombre, yo me separo de esa mujer, porque eso no son, porque es que Dios ya me mostró. Eso es apostasía, mi amado. Pero también dice que es el abandono deliberado de los principios y las verdades del Señor. Escucha, el abandono voluntario, el abandono consciente. Ya no me interesa, yo ya no quiero, yo mejor voy a hacer esto, yo mejor me vuelvo para el mundo, yo mejor me salgo de la iglesia. Eso es ser apóstata, mi amado. Y a mí me impactaba, mi amado, que en el contexto en el que yo veo la definición de apostasía, hacen ver que eran los que se alejaban de la comunión. Escúchame, de los que se alejaban de la comunión con cualquier pretexto. Y cuando yo hablo de la comunión es de la relación de cuerpo, porque dicen muchos, no, yo sigo con Dios, yo sigo con el Señor, yo sigo orando, yo sigo
leyendo la palabra, yo sigo estudiando, yo sigo pero se apartan de la iglesia y resulta que el Señor mostraba, o más bien en la definición que había en un comentario bíblico, hacía la relación de que la apostasía comienza y se manifiesta, y ahorita lo vemos como el apóstol Juan lo dice en su primera carta, de que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no se habrían ido. Y hay muchos que simplemente por cualquier circunstancia se apartan, abandonan. Eso es apostasía, mi amado. Cuando yo deliberadamente dejo de hacer algo que Dios me puso a hacer, eso es apostasía. Ahí comienza la apostasía, pero esa trasciende mucho más allá. Ahora, escúchame, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que esto solo sucederá, la apostasía solo sucederá en aquellos que un día conocieron del Señor. La apostasía no se da en el mundo, la apostasía no se da en aquellos que pues no, nunca han recibido a Cristo. La apostasía se da exclusivamente cuando hay gente que estuvo en las iglesias, hay gente que recibió la palabra, que profesaron amar a Jesús, que gustaron del don celestial, que tuvieron una relación real con el Señor y recibieron del Señor revelación, que recibieron, pero un día, sea por decepción, sea por emoción, sea por parecer, sea por gusto, sea por circunstancias externas, porque muchos apóstatas llegan a ser muchas personas llegan a ser apóstatas porque permiten que sus circunstancias los invadan, sus circunstancias los dominen y terminan apartándose. No, yo no me aparto, pero yo me voy a alejar, pero yo sigo. No, hermano, eso es carreta. Por eso dice hay un dicho muy sabio que dice que cuando un leño se cae de la hoguera, se sale de la hoguera sigue, pero el palo va apagándose hasta que se apaga. Y esa es la vida de un creyente apóstata. Esa es la vida de un supuesto creyente, más bien, pero que termina siendo un apóstata. Ahora, mi amado, la cuestión es ¿cómo manifiesta el Señor esto? ¿Por qué el apóstol, cuando dice aquí que la venida del Señor no vendrá sin que venga la apostasía, sin que venga esa separación, ese rompimiento? Mira, mi amado, nosotros nos estamos dando cuenta que los días, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, los días son malos. Estos son tiempos difíciles. Mira, mi amado, esa maldad tan terrible que estamos viendo, donde la gente, yo escuchaba unas noticias hace un par de días atrás, escuchaba la noticia de que quieren sacar leyes para proteger a los niños, que ya ni siquiera el pao, porque eso es un delito y que entonces eso está mal y que bla, 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 y comentarios y todo. Y aparece la directora de Bienestar Familiar hablando por televisión diciendo que ellos están trabajando por la dignificación de los niños y no sé qué, y sí sé cuándo, y agarra y aparece entrevistaron a un no sé, miembro del Partido Cristiano, Colombia Justa Libre, y él decía, tal vez si analizáramos un poco más sensatamente, ¿no será que si le hubieran dado pao a todos esos jóvenes que fueron a destruir CAIS, no estarían no estarían consumiendo drogas, no estarían? Hermano, una reflexión tan sencilla, pero en el mundo, no, es que a los niños no hay que tocarlos, no, es que no, y esto, que no sé, que yo, y lo otro. Y me impacta, mi amado, que esa doble moral tan terrible, pero sí permiten el aborto porque la mujer es dueña de su cuerpo y la mujer puede definir en su cuerpo, y entonces si queda embarazada, entonces mate, porque eso es un asesinato. Y a mí me pueden hasta demandar por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Amado, eso es un asesinato, eso no tiene otro nombre. Dios establece que la vida se gesta desde el mismo momento de la concepción, punto. Ya no, pero es que a los niños hay que protegerlos, pero a los bebés no natos hay que asesinarlos. Esa es la sociedad. Y el problema, mi amado, es que con ese tipo de mentalidad, con ese tipo de creencia, muchos hoy dicen ser cristianos, pero viven prácticas del mundo. Mira esto, mi amado. Mete tu separador porque vamos a ir a Lucas. Quiero que me acompañes a Lucas 18:8. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ojo, Jesús está hablando de él mismo.
aquí Jesús está diciendo, pero cuando yo venga a la tierra, es decir, cuando sea el momento de mi retorno a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Mira, por muchos años yo me hice preguntas y preguntas. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué quiso enseñarnos el Señor con esto? ¿Qué quiere hablarnos el Señor con esto? Y me sorprende que en estos últimos tiempos he podido recibir revelación a causa precisamente de toda esta circunstancia. El Señor se está preguntando, cuando vuelva, ¿será que de verdaderamente hay quienes conozcan y practiquen mi palabra en verdad, conozcan y practiquen mi voluntad en verdad? Y ahí es donde yo entendí que cuando el Señor estaba hablando en Mateo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, dice, mas el reino de los cielos será semejante, recuerden que es la única parábola futuro, será semejante a 10 vírgenes. Y yo relaciono inmediatamente que el reino de los cielos está hablando de la iglesia, está hablando de los creyentes. Son como 10 donde habrá 5 sensatas y 5 insensatas, porque las 5 sensatas prepararon aceite de provisión. Que les he repetido, esto tiene que ver con una relación verdadera, una relación permanente, en comunión vertical y horizontal, en conocimiento, en servicio, en desarrollo, en hacer la voluntad de Dios. Eso es las 5 prudentes. Pero las imprudentes tenían las lámparas, eran creyentes, claro, pero no tuvieron provisión, nunca tuvieron una verdadera vida espiritual, nunca se hicieron partícipes, nunca fueron personas que trabajaron, que obraron, que nada, fueron conflictivas, fueron de las que siempre tienen inconformismos, de las que siempre se están quejando, de las que abandonan las iglesias, estas son, dice ahí que 5 se quedarán, la mitad, mi amado. Y a mí me parece eso tremendo, porque yo me pongo a mirar a veces dentro de la iglesia donde hay la buena semilla a la gente y digo, el Señor, si la mitad se queda, ¿cuál de todos nosotros seremos los que nos vamos? Porque una cosa sí tengo seguro, yo me voy, hermano. El único seguro que tengo, yo le he dicho, Señor, perdóname, todos los días me levanto, Señor, perdóname, Santo Dios, y ayúdame a permanecer en tu voluntad. Ahora, mi amado, ¿cómo lo hago? Diariamente a la palabra, diariamente a la obra del reino, diariamente a hacer la voluntad buena, agradable, para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros, los que le amamos, vivamos en ellas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, mi amado, vemos eso. Pero mira, mi amado, este texto en la lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual dice, ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? A mí me impactó eso. La traducción del lenguaje actual dice del versículo 8 del capítulo 18 de Lucas, aquí en la Reina Valera dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la lenguaje actual dice, ¿acaso encontrará cuando regrese el Señor, encontrará gente que confíe en Él? Mi amado, yo estoy asombrado, mamá. Estoy asombrado de ver personas cristianas, no solo de la iglesia donde hay la buena semilla, sino de varios lugares y personas conocidas, que por su circunstancia llegó la pandemia, hermano, y no me toca hacer, es que me toca no sé qué, es que la circunstancia está esto, y corra para allá para acá, y terminan haciendo unas cosas que yo digo, Dios mío, ¿y dónde está la confianza en el Señor? No, es que yo voy a empeñar, no, es que yo voy a irme. Mira, mi amado, yo no entiendo cómo, si yo soy un hijo de Dios, que creo que el Padre eterno es mi papá, que creo que el Dios de vida es mi proveedor, que creo que nadie le sirve en balde al Dios, haya personas que sean capaces de abandonar un ministerio, de abandonar un llamado, simplemente porque una necesidad le dice, ay, no, toca buscar ahorrar plata, y entonces nos tenemos que hacer esto, y dejar la obra de Dios, hermano. Y ahí es donde yo vengo a esto, y yo decía, Señor, con razón pasa lo que pasa, porque como dice el apóstol Pablo, primero tiene que venir la apostasía, tiene que venir aquellas personas que echan para atrás, esas personas que se desconfían, desconfían. Dios habla hoy, dice la palabra de este versículo, ¿encontrará todavía fe o gente creyente en la tierra? ¿Saben, mis amados? Algo que yo estoy notando y que veo en la palabra escrita es que cada día la maldad será más grande.
Y entonces yo veo personas que vamos a orar para que esta ciudad sea conquistada para Cristo y vamos a declarar que Satanás no tiene poder y vamos a declarar esto y lo otro y que la iglesia se levanta y que no sé qué y que sé cuándo. Y cuando yo veo la palabra, espere, la Biblia nos está diciendo que cada día serán más malos los malos y que los escogidos van a ser probados como el oro refinadísimo. Y que muchos abandonarán por causa de la maldad, dice en Mateo 24, por causa de la maldad, el amor de muchos. ¿El amor de quiénes? De los creyentes, de los cristianos. El amor de muchos se enfriará. Eso no es una opción, es que está pasando, hermano. Uno conoce personas en la iglesia, ay, aleluya, ya los amo, y que, ay, gloria a Dios, y que qué hermoso, y de la noche a la mañana uno siente la puñalada trapera por detrás y uno mira y, ay, la persona que más nos amaba, la persona que decía que, mejor dicho, que iba por la obra de Dios y que no sé qué. Mira, mi amado, yo cuántas personas he oído y yo les digo, tengan cuidado por eso yo nunca les insto y más bien les motivo a que jamás pacten. Hacen pactos con Dios, promesas a Dios. No, hermano, qué necedad. No, es que hay que hacer y es que tenemos que mirar y es que yo voy no sé qué hay que hacer y después están renegando, señalando y juzgando. Y ahí era la pregunta, mi amado, ¿cuántos realmente? Mi esposa estuvo predicando en la oración de la mañana días atrás y decía, ¿cuántos realmente se han dispuesto, han dicho, venga, no importa qué está pasando, qué hay que hacer, qué podemos hacer? Y realmente que yo tenga entendido, creo que con esta mano puedo saber decir cuántos, y creo que me sobran dedos, que se han dicho, sí, que seguimos, no importa, vamos a estar, y ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer, pastora? ¿Cómo lo hacemos? Venga, unámonos, tengo estas ideas, tengo estas motivaciones, hagamos esto. Puede que no tengan recursos, pero tengo ideas y tengo las ganas de estar ahí. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están aquellos que un día decían, yo tengo el llamado y yo tengo el servicio y yo tengo el no sé qué? Hermano, ¿por qué? Porque esto es lo que tiene que pasar, la apostasía. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el Señor dice, orad al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies. Y hay algo que nosotros hacemos cada día, Señor, levanta los llamados, levanta, que no caigan en apostasía, mi amado. Porque la apostasía empiezas con sutileza. Eso no va a venir de que un día yo estoy orando y estoy metido en la iglesia, aleluya, y gloria a Dios, y estoy sirviendo y, ay, me cansé, ya me fui. No, eso es una cosa que viene con sutilezas, donde se quita la mirada. Pasa como a Pedro cuando caminaba sobre el agua. Mientras tuvo la mirada de Jesús, caminó. Pero cuando empezó a mirar los vientos, cuando empezó a mirar lo que pasaba, se hundió. Y así comienza la apostasía. Satanás empieza a distraernos para que quitemos nuestra mirada a Jesús, para que empecemos a mirar circunstancias, problemas, necesidades, a críticas, señalamientos, y ahí es donde empieza la apostasía, porque empieza el inconformismo, empieza, yo como que veo que, es que a mí me parece que, como que esto, jaja, y entonces ahí comienza, y un día, ay no, me cansé, yo ya sé, y entonces se empieza a excusar, a ver, Dios, ¿qué quiere de mí? Ay, Dios, muéstrame. Y aparece cualquier cosa que Satanás le muestra. Ay, gracias. Y termina yéndose, hermano. Termina abandonando, termina desechando. ¿Cuántos maestros han abandonado los niños que un día les entregó? Y qué triste saber que un niño se suicidó. Es un dolor que tenemos con mi esposa. Y nos preguntábamos, ¿dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? Nosotros todos los sábados insistentemente llamando papito, llamando mamita, y personas ayuden, motiven, llamen. Yo bendigo a esas hermanitas, 2 o 3 hermanitas, yo no sé ahorita cuántas al fin son, que un día dijeron, venga, yo llamo, yo busco, pero muchos se justifican en su problema, su necesidad, mucho trabajo, y es que tengo mucho que hacer, y es que ya no me queda tiempo, y es que me he dedicado a hacer otras cosas, mientras el mundo se está yendo para el infierno, mientras gente está muriéndose y se está yendo para el infierno. ¿Por qué? Porque la apostasía está presente.
Porque la apostasía está presente, mi amado. Duele, duele. ¿Saben? Nosotros tenemos que entender que cuando venga el Señor Jesucristo, los verdaderos creyentes que habrán o que habremos, yo no sé, que habrán, serán muy pocos. Los verdaderos creyentes serán muy pocos. Porque habrá mucha fiesta en las iglesias, mucha parafernalia, mucho activismo, mucho espectáculo. Pero de corazón, verdaderos. Hoy día, mi amado, la gente, muchos están buscando el mensaje que los estimule, el mensaje de la prosperidad, el mensaje que les diga todo está bien y ahorita vayan tiempos mejores y ahorita va a haber riqueza. Hermano, y el Señor dice, no, esto estará de mal en peor. Y esta pandemia es una señal, una preparación para lo que viene más adelante. Y esto no es, yo sé que por esto tal vez algunos ya me están cerrando y ya, ay no, yo ese mensaje no lo quiero. Este es un mensaje fatalista. No, mi amado, este es un mensaje bíblico. Este es un mensaje que está pasando lo que tiene que pasar y pasará lo que tiene que pasar, porque estas señales vendrán, dice Mateo 24, habrá pestes, hambres, y este es principio de dolores, dice el Señor, mas no es el fin. Pero muchos dicen, no, renuncio y rechazo y en el nombre, y entonces empiezan con la declaración positiva. Porque no es declaración de fe, declaración positiva. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro, yo renuncio, yo quito, yo pongo. ¿Qué es eso, mi hermano? Apostasía. Ahora, mi amado, hay muchas prácticas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Volvamos un momento a Tesalonicenses. Volvamos un momentico allá al libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2. Porque dice el versículo que vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, mi amado. El hijo de perdición es el anticristo. Y lo tremendo que dice aquí es, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Por allá lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, que nosotros, la iglesia, verá esto. O sea, para los que piensan que el arrebatamiento es antes, no, nosotros vamos a ver. Y tiene que ser para que sea manifiesto quién es. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos dentro de este contexto es que esa manifestación del hombre de pecado es el anticristo. Pero Jesús no va a llegar antes. Primero viene el anticristo y después viene Jesucristo. Escúchame, antes de la venida del Señor se va a manifestar la apostasía, que es el espíritu del anticristo. ¿Saben que la apostasía es el espíritu del anticristo? Miren lo que dice Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Dice en el versículo 1 en adelante: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha, si es que el apóstol Juan también lo advierte, muchos falsos, y hoy hay muchos falsos predicando un evangelio de acomodación, un evangelio de autosatisfacción, un evangelio de prosperidad, un evangelio de gusto. Es que ese me gusta, es que ese sí me gusta. ¿Saben, mi hermano? Tal vez no es muy popular este evangelio que predico yo. Tal vez esto que yo estoy diciendo no es muy agradable, pero es la verdad de la palabra de Dios. Y lo sustento con la misma palabra cuando dice que muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y mira lo que dice el versículo 3: y que ahora ya está en el mundo. Ahora ya está. Mira, mi amado, cuántos hoy día se oponen a que el mensaje del evangelio es que Cristo, el Dios de los cielos, se hizo hombre para morir por nosotros. Y hay unos que dicen amén, amén, yo creo, pero no son capaces de creer que el costo de esa cruz requiere que si yo deseo tener parte de ese reino, debo ser obediente. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer?
Niéguese a sí mismo. ¿Quién quiere negarse? Ay, no, yo tanto tiempo viviendo mal y ahora vengo a Cristo para seguir viviendo mal. No, entonces no me gusta. Entonces ese no es mi Cristo. Mi Cristo es el del dinerito. Mi Cristo es el del bienestar. Mi Cristo es el de denme, porque yo soy pobrecito y necesito. Ah, no, si no me sirven, entonces esa iglesia no es buena, esa iglesia no sirve. Y hoy hay un evangelio, es de mendicidad. Ay, yo voy a saber si me dan. Y escúchame lo que dice aquí el apóstol, dice, ya está en el mundo, mi amado, ya está. Y dentro de las iglesias cristianas hay gente que comienza con un espíritu y eso, mejor dicho, le sale hasta la aureola, se le ilumina mucho, pero de un momento a otro, no, es que no me gustó porque no me dejan a mí cantar, no me dejan a mí mostrarme, es que yo lo que quiero es que me aplaudan y no me aplaudan, es que el pastor ni me saluda, entonces yo voy a donde me reconozcan. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, mi amado, mira lo que sigue diciendo aquí en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escúchame, lo que está diciendo es que un verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios, el que se manifiesta, como dice la palabra del Señor, es que el que da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu. Y esa es nuestra condición. Ahora, cuando damos el fruto del Espíritu, cuando nosotros sabemos que ese que está en nosotros es mayor y que nosotros no podemos dejarnos mover por una circunstancia de necesidad, por una circunstancia de pandemia, por una circunstancia de emoción, por una circunstancia de deseos pasionales o lo que sea. Nosotros permanecemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y es más poderoso que el que está fuera en el mundo. Pero sigue diciendo, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Saben por qué a nosotros nos tildan de locos, de retrógrados, de homofóbicos, de gente sin sentido? Porque, hermano, porque nosotros hablamos la verdad del Señor y hoy día a lo malo le llaman bueno y cada día está peor y a lo bueno le llaman malo. Y hoy aún dentro de las familias cristianas, mira, mi amado, lo que yo les decía en la noticia. La Biblia dice, claramente lo dice el Señor y lo establece como un principio de formación y de vida sobre los hijos. Si tú amas a tus hijos, lo vas a corregir a tiempo y con vara, dice la palabra. A tiempo y con vara, de lo contrario lo enviarás al infierno. Hoy día, no, a los niños no hay que tocarlos porque el libre desarrollo de la personalidad, y si quieren ser homosexuales, y si quieren ser lo que sea, eso es libre de ellos. Pero, hermano, y entonces la verdad de Dios, ¿qué? Ay, no, pues toca relativizarla porque es que hoy día estamos muy modernos. No, mi amado. Pasarán los cielos y la tierra, dijo el Señor, mas mi palabra no pasará. El Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, será el mismo de siempre, y su palabra permanece. ¿Qué tal cambiará? ¿Que porque a nosotros hoy día nos gusta otra cosa, entonces que cambie la palabra del Señor? No, hermano. Y algo que está diciendo, ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los apóstatas. Aquí estamos hablando de apostasía, aquí estamos hablando del espíritu del anticristo. Y si nosotros nos damos cuenta, el apóstol estaba diciendo que ellos salen de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido. Entonces, mi amado, cuando salen de nosotros, ellos salen con conocimiento, con muchas cosas, y entonces terminan diciendo, no, es que en esa iglesia las roscas, y en esa iglesia los pastores roban, y en esa iglesia maltratan, y en eso, y empiezan a hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de división y ese es el espíritu de rompimiento que quiere Satanás imponer en el mundo. Y entonces el aislamiento social es una herramienta, la utilización de medios electrónicos es una herramienta, hoy tiene que tener cuenta bancaria, es una herramienta. ¿Para qué? Para cuando llegue el tiempo. Ese tiempo donde nadie podrá comprar ni vender sin que el anticristo le dé permiso, hermano. ¿Ven? Entonces la cosa va por ahí. Pero sigue diciendo aquí, nosotros somos de Dios, versículo 6. Estoy en Juan, 1 de Juan 4. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Porque hay gente que no quiere oírnos. Hay gente que no le agrada este mensaje. Hay gente que quiere oír otras cosas y prefiere irse a otro lado donde le digan otra. Ay, es que allá sí me profetizan lo que yo quiero oír. ¿Ah?
Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escúchame, hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Simplemente hay gente que no quiere oír el evangelio. Quiere oír es prosperidad, quiere oír bendición, quiere oír no sé qué, todo lo bueno, pero no quiere oír que hay que tomar la cruz y seguir. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, este es el precio del evangelio. Este es el precio. Y nosotros no podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Ay, voy a orar para que no pase, porque más bien no oras para que nos dé la suficiente fortaleza, para que nos dé sabiduría y entendimiento para cuando estemos en esos tiempos no desfallezca nuestra fe, porque Él mismo dijo, ¿será que hallará fe cuando venga sobre la tierra? Volvamos a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice aquí la palabra del Señor. Y ahora vosotros, versículo 6, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mi amado, indudablemente que aquí está hablando de que todavía hay una presencia del Espíritu Santo obrando a través de verdaderos creyentes. ¿Que cada vez son más pocos? Sí. ¿Que cada vez somos más pocos? Sí. Los verdaderos creyentes, hermano, desafortunadamente van a ser cada vez más pocos porque debe manifestarse una gran apostasía y ya la estamos viendo, mi amado. Ahora, dice aquí, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Mira, mi amado, que esta palabra iniquidad tiene que ver con el trabajo satánico de manifestar todo aquello que va en contra de la verdad. Eso es la iniquidad, todo aquello que va en contra de la verdad. Por eso, mi amado, está tomando tanto auge todas esas filosofías, todos esos conceptos, todas esas ideas que el mundo quiere imponer sobre la iglesia, sobre las personas, sobre los jóvenes. Y uno encuentra hoy jóvenes, hermano, que por desconocimiento primero que todo, obviamente, pero más que todo por influencia, por desconocimiento de la verdad, pero por influencia del mal, de la iniquidad, simplemente se adecuan y se ciñen a pareceres superficiales. Uno dice, no, es que hay tales personas que están trabajando por la igualdad y están trabajando, oiga, pero son homosexuales, perdone, pero son personas retrógradas en el sentido de lo que debe ser bueno, mi amado. ¿Cómo es que pueden permitir abortar? ¿Cómo pueden permitir matrimonios entre parejas del mismo sexo con una libertad? Y dicen, y son cristianas. Mira, mi amado, escuché el testimonio de una familia muy duro, pero muy duro, mi amado. El testimonio de una familia cristiana, una pareja de esposos cristianos muy bien fundamentados, servidores. Y con el tiempo aparece uno de sus hijos, una hija. Y resulta que a la niña a los 14 años va y le dice a los papás, yo soy gay y yo tengo novia y yo quiero estar con ella y yo soy así. Y el papá la llama y le dice, ven hija, yo te amo mucho, pero yo no estoy de acuerdo con tu pecado y no puedo estar de acuerdo porque son verdades absolutas. Y entonces aparece un conflicto porque la mamá dice, no, yo apoyo a mi hija en todo y no importa, pero yo la apoyo. La cuestión, mis amados, es que este apoyo llevó a que la mamá aceptara todo lo que la hija quería. El papá no lo aceptó, se separó de ese hogar por causa de eso. Este varón siguió sirviéndole al Señor, buscando al Señor, pero siendo acusado de ser un retrógrado, de ser un perverso, de haber dejado a su hija y todas estas cosas. Mira, mi amado, hay cosas que no son negociables. Él decía, nunca he dejado de amar a mi hija y nunca dejaré de orar, pero jamás aceptaré algo que va en contra de lo que Dios establece. Esto es dificilísimo. No sé cómo lo puede enfrentar alguien, mi amado. Pero una de las cosas que sí es clara, mi amado, independiente de lo que sea, es que yo no puedo venir en contra de lo que Dios establece. Y a veces nos cuesta la vida entera, mi amado. Pero mantenernos en esto es lo que va a llevar. ¿Cuál es el problema, mi amado? Que si esa niña no se convierte y se arrepienta, se va a ir para el infierno. Y su mamita, por estarla apoyando, se va a ir para el infierno.
Hermano, esta vida es como la niebla, dice Santiago, es como la niebla, está un momento y al otro día ya no está. Nosotros no podemos ser eso. La apostasía es eso, mi amado. Permitir que cosas que, ay, pero es que como ahora sí me pasó a mi familia, entonces ahora me toca cambiar de pensamiento. No, hermano. Pecado es pecado y pecado no tiene negociación. La paga del pecado es muerte, hermano. Y es duro entender esto. Y especialmente cuando nos pasa, cuando toca nuestras vidas, mi amado. Y nosotros no podemos simplemente querer justificarnos con superficialidades. Tenemos la palabra, y el que no se ciñe a la palabra no tiene la fe. Y cuando no tiene la fe, viene Jesucristo y no haya fe. Es como las 10 vírgenes, que las 5 insensatas. Esas son las 5 insensatas. Hay una canción que dice: Señor, dame un radical. Pero no queremos pagar el precio de ese radicalismo. Avanzo. Dice aquí el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis que es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia creyente, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ojo a esto. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escúchame, mi amado, el diablo tiene poder para hacer milagros, para hacer prodigios, el diablo tiene poder, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento para no caer en el engaño. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra, nos da la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. Nosotros tenemos que seguir ceñidos a la palabra para identificar. Hermano, por eso el Señor decía: cuando ustedes vean esto, que así como el árbol después del invierno empiezan a salir los primeros rebrotes, ahí es porque ya está cerca la venida del Señor. ¿No estamos viendo eso hoy? ¿Y estamos siendo preparados? ¿O simplemente estamos acomodados a lo que hay, al gustico, y a ver que no sé qué, y a ver si sé cuándo? Amado, yo les he repetido, este fue un tiempo, y esta pandemia ha sido una oportunidad impresionante para que se manifiesten los que son verdaderos. Ahora, mi amado, versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que yo les decía, hay quienes quieren acomodar la verdad por sus circunstancias, hay quienes quieren acomodar las cosas por sus circunstancias a su parecer, y eso no puede ser así, mi amado. Yo no puedo acomodar, yo tengo que seguir a la verdad, y si la verdad duele, y si la verdad tiene que pagar un precio, hay que pagarlo, mi amado, porque de lo contrario soy yo apóstata, y la venida del Señor está cerca, mi amado. La venida del Señor está cerca. Ahora, mi amado, hay filosofías, lo vimos ahí en 1 Juan, hay pensamientos, hay cosas que quieren traer, modificar. Yo me aterro de personas jóvenes que están en la universidad especialmente. Qué triste. Y porque ya llegan a la universidad y empiezan a recibir una avalancha de filosofías del mundo, ya se acomodan a la crítica, al inconformismo, y entonces empiezan a decir: no, es que todos los policías, porque les dan unos calificativos, todos son malos, y entonces hay que apoyar la pedrea y hay que apoyar la quema de Oiga, cristianos diciendo eso, que porque les parece. Mira, mi amado, eso es lo más alejado de un principio, de los principios de sometimiento, de unidad y de amor que el Señor nos da. Nosotros no podemos caer en esas filosofías. Este es el espíritu del anticristo, hermano, el que monta todas esas pasiones y emociones para que destruyamos. Y termino, mi amado, cuando nosotros vemos dice la palabra del Señor aquí en Tesalonicenses: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y este es el problema, que cuando ya hay alguien que no quiere creer a la verdad, simplemente Dios se aparta. Ese poder engañoso que es que Dios se aparta, porque Dios no forza a nadie. ¿Para qué? Para que la mentira del engañador, la mentira de Satanás, del padre de la mentira, los inunde y haga que sus racionamientos sean perversos. Esto es apostasía. Pregúntate, mi amado, ¿no estás tú aplaudiendo cuando quemaban un CAI? ¿Tú no sentías como: ay, que eso les pasa por ser así, porque es que todos los policías son malos? Sí, mi amado, y tenemos un país corrupto. No falta sino que tu hijo sea policía, no falta sino que tú entres a ser policía, a ver si cambias.
A ver si eres un ejemplo. No es sino que llegues a un puesto político de gobierno o algo, a ver si no te corrompes. Ahí es donde está el problema, mi amado. Que nosotros a veces somos muy dados a criticar de lejos, para eso está mal y no sé qué. Pero si nos dan la oportunidad, ¡ay! Papaya, partida papaya. Ese es el dicho. Y no, mi amado, usted no puede ser el dicho de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero nunca puede hacer eso, mi amado. La maldad, la iniquidad, hermano, es esa ley sin Cristo. La maldad es la ley sin Cristo, mi amado. La ley sin la palabra, la ley sin principios. Someteos unos a otros en el temor a Jehová, dice la palabra. Soportaos unos a otros, sobrellevad las cargas de los... El que sea fuerte en la fe, te ayude al débil en la fe. Pero mi amado, hoy día, no, pues es que yo tengo mucha fe, pero se me cae mal, y yo que voy a ayudar, y yo que voy a sembrar, y yo que voy a servir, nada. Y así se vive un evangelio de apostasía, mi amado, de apostasía. ¿Sabe que el engaño de la iniquidad son esas afirmaciones falsas que aparentan ser buenas? Esas afirmaciones falsas que aparentan ser buenas. Ay, no, es que yo sé que ahora sí vamos a poder, porque es que ahorita con esta alcaldesa, ay Dios mío, no debo hablar de la alcaldesa, pero con estas personas que son, que están luchando contra la corrupción, pero su vida es llena de corrupción. Dios mío, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros no podemos caer en ello, mi amado. Nosotros necesitamos tener una vida clara, porque está pasando lo que tiene que pasar, pero nosotros debemos ser sabios, debemos ser entendidos, debemos tener comprensión. Termino con estos textos bíblicos. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oiga, hermanos, ¿será que nosotros nos gozamos porque nos maltraten y nos persigan? ¿O vivimos más bien acomodándonos? Ay, no tenemos por qué pagar eso, más bien yo me acomodo a esos pensamientos. Juan, Evangelio según San Juan capítulo 16. Según San Juan capítulo, Evangelio, no la carta, sino Evangelio de Juan 16, versículo 32 y 33. Dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Está hablando Jesús. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escúchame, mi amado, una predicación con esta no es para llenar de terror y temor, y no, es para tener paz. ¿Por qué? Porque el Señor está en el asunto. En el mundo tendréis aflicción. ¿A qué se refiere? Que en el mundo vamos a ver mucha apostasía, mucha tentación para salir del camino, muchas cosas que nos quieren destruir. Pero el Señor está diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué necesitamos? Confiar en el Señor. Eso es lo que necesitamos. Confiar en el Señor es el secreto, mi amado. Y esa confianza se manifiesta cuando yo decido, por encima de lo que siento, por encima de lo que veo, por encima de lo que me parece, decido obedecer la palabra. Así no me guste, así me incomode, pero voy a obedecerla. ¿Por qué? Porque es Dios quien la dice. Y así me voy a proteger de caer en la apostasía en la que está cayendo hoy día la iglesia del Señor. Amados, este es un llamado para muchos, y es insistente. No podemos caer en la liviandad de creer que porque el mundo está formulando unas modas y unas cosas, nosotros tenemos que ceñirnos. Tenemos que ceñirnos, esa es la verdad. Vamos a orar, mis amados. Cierra tus ojos por un momento. Pídele al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, guíame, enséñame, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la bendición que nos has añadido y nos das a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote en mi vida. Dile así: permitiéndome ser entendido de tu verdad, permitiéndome afirmar en la fe que es en Cristo Jesús y por tu palabra, permitiéndome caminar. Dile: Señor, yo necesito que tú guíes mis pasos para yo caminar en tu santa y tu perfecta voluntad. Hoy, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, te doy toda la gloria, te doy toda la honra y el loor. Y te pido, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, después de este tremendo tema, de verdad que solamente el Señor viene hablando y hablando y hablando, pero para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, de la misma manera, vamos a adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así que vamos a pedirle al Señor que siga abriendo las ventanas de los cielos, fruto de la fidelidad y del cumplimiento hacia su casa. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de bendición, Señor, por esta palabra, Señor, que no ha sido sino de tu corazón para el nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, que asimismo como tú envías bendiciones sobreabundantes para cada una de nuestras familias, podamos con un corazón dispuesto sembrar para tu obra y tengamos una actitud, Señor, de fidelidad. Bendice, Señor, cada familia acá representada, bendice cada alacena, cada nevera, Señor, y que todas las cosas que cada uno necesita, Señor, bajo tu perfecta voluntad, tengas a bien bendecir, Señor, la casa de cada uno de tus siervos. Muchas gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y nos vamos a ofrendar. Hola, estos son los pasos para que puedas realizar tus donaciones a través de DaviPlata. Regístrate en la app. Crea un usuario con tu número celular. Ingresa a la app. Después de registrarte, ingresa con tu número celular y contraseña. Recarga la app. Puedes recargar tu DaviPlata en cualquier corresponsal Davivienda o puntos DaviPlata, en Baloto, Vía, Reval, Punto Red, Conred o desde la app ingresando a Meter Plata para transferir de Davivienda u otros bancos. Donación disponible. Después de recargar tu DaviPlata, podrás realizar tus donaciones por medio de la app. Ingresa al menú. En la parte superior de la app, abre el menú y selecciona Usar Plata. Ingresa los datos. El número para donaciones es 317-839-5232 a nombre de Amparo Herrera y la cantidad tú la estableces. Verifica los datos. Antes de dar continuar, verifica los datos ingresados para realizar correctamente tu donación. Asegúrate que estén correctamente diligenciados. Confirmación de envío. Al realizar tu donación, en la pantalla te saldrá el resultado. Registro de donación. Al realizar tu donación, en el registro de actividades de la app aparecerá el movimiento. Gracias. Con tus donaciones podemos continuar con la extensión del reino. Hola. Estos son los pasos para que puedas realizar tus donaciones a través de Nequi. Regístrate en la app. Crea un usuario con tu número celular. Ingresa a la app. Después de registrarte, ingresa con tu número celular y contraseña. Recarga la app. Puedes recargar tu Nequi en cualquier corresponsal Nequi o Bancolombia. También con tu cuenta bancaria de Bancolombia. Donación disponible. Después de recargar tu Nequi, podrás realizar tus donaciones por medio de la app. Ingresa al menú. En la parte inferior de la app, abre el menú y selecciona Enviar plata. Ingresa los datos. El número para donaciones es 317-839-5232 a nombre de Amparo Herrera y la cantidad tú la estableces. Y en mensaje colocas donación. Verifica los datos. Antes de dar enviar, verifica los datos ingresados para realizar correctamente tu donación y asegúrate de que estén correctamente diligenciados. Confirmación de envío. Al realizar tu donación, Nequi te pedirá confirmar tu envío. Registro donación. Al realizar tu donación, en el registro de actividades de la app aparecerá tu donación. Gracias. Con tus donaciones podemos continuar con la extensión del reino.